Buenas tardes, buenas noches o buenos días, donde quieras que te encuentras. Bueno amigos, vamos continuando con este video tutorial. Bueno, pedirles ante todo disculpas por la ausencia. Bueno, no he estado subiendo últimamente videos debido a problemas personales. Bueno, pero ya estamos acá para poder seguir adelante con nuestros videos tutorial, la parte 10 en lo que respecta a funciones de fecha y hora. Bien, vamos acá a tener funciones lo más esenciales. Por ejemplo, si queremos sacar la fecha y la hora actual, vamos a poner acá igual a hora. Sí. Bueno, no te he puesto el concepto debido que aquí aparece, ¿no? Acá ve, me dice ahora devuelve la fecha y la hora actuales con formato de fecha y hora. Hay que irse acostumbrando a leer el concepto de la sintaxis. Bueno, es una gran referencia que te puede hacer el mismo Excel. Esto no lleva ningún argumento, simplemente su fórmula es paréntesis y me va a aparecer ahí, como tú podrás observar, la fecha y la hora. Tenemos acá la función fecha actual. Acá vamos a poner igual hoy. ¿Sí? Me dice devuelve la fecha actual con formato de fecha, ¿no? Igual manera, ¿sí? Ponemos solamente los paréntesis y le vamos a presionar un enter. Ahí tenemos la fecha actual, 24 de enero del 2013. Bueno, en el año, si queremos sacar el año de una referencia de fecha, vamos a hacerlo de esta manera. Igual año, me dice devuelve el año en número entero en un rango entre el formato de la computadora 1900 a 9999. Estamos 2000. Bueno, todavía falta harto pegar eso. La sintaxis me dice que es una serie, número de serie, pero acá vamos a utilizar la fecha actual para cogerla como serie. Como podrás observar, acá es el año, te va a extraer solo el año, en este caso 2013. Igual hago para el mes, voy a poner igual mes, acá dice devuelve el mes, un número entero entre 1 a 12, ¿no? Entre enero y diciembre. Bueno, número de serie igual va a ser la fecha actual. Ponemos acá, le damos un enter. El mes es primero, 1, que en este caso enero. Igual vamos a sacar el día. Igual día, me dice devuelve el día del mes entre 1 a 31. Bueno, la serie viene a ser la misma fecha actual. Ponemos acá de 9 y 24. Tenemos acá primero de enero, 24 de enero de 2013. Día de la semana, su fórmula vendría a ser día zen. Acá devuelve el número entre 1 a 7 que identifica el día de la semana. Por ejemplo, número de serie vamos a poner acá, bueno, estamos 24, el día de la semana vendría a ser en este caso empezando el primer día, que es domingo. Contamos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Hoy estamos jueves, vendría a ser 5, el día de la semana. Ahí está. ¿Sí? Ok. Acá tengo unos ejercicios. Me van a disculpar, estoy un poco mal de la garganta también. Bueno, amanecí un poco así afónico porque tuve un pequeño resfrío, ¿no? La temperatura media rara. Bueno, acá vamos a tener unos ejercicios que dice el año. Vamos a poner acá igual, queremos sacar el año. Acá la fecha de nacimiento, ¿sí? Acá es 1989, se extrae el año nada más y le rellenamos la serie. El mes igualito también, igual mes, y como serie tomamos el mismo C20 y vamos a sacar el mes que vendría a ser el 3. Algo fácil nada más.
igual con el día, sí, facilito. Seguimos con C20 y me aparece acá, ¿no? Como te vas a poder dar cuenta, 28 de marzo del 86, 28 de marzo del 86, día de la semana, para ver qué día nació. Ponemos acá, como explicaba antes, día C. Vamos a cerrar, ¿sí? Día 6, nació el día 6, el 7, el 1, el 4, el 1. Bueno, la fecha actual, como te explicaba, igual ahora, ¿sí? Este es algo sencillo, nada más. No, es igual hoy la fecha, me equivoqué acá, ¿sí? No leí bien. Ya, esa es la fecha actual. Ahora sí, queremos la fecha y la hora. Ahora sí es ahora. Ahí lo tenemos. Ahora sí, la fecha y la hora son las 17:24 del día 24 de enero de 2013. Bueno, es algo sencillo esto, ¿sí? Acá tengo unos ejercicios un poquito más complicados. Acá tenemos la fecha actual, 24. Sacar el día de la semana, bueno, estamos repitiendo varias veces, pero es un ejercicio que así lo pone, ¿no? Ok, ahí tenemos. Solamente le jala la serie y listo. Va sacando los resultados. Acá, la edad en años. Si queremos sacarlo de dos formas, aquí te voy a explicar de una forma, de dos formas en la cual puedas entenderlo mucho mejor. Vamos a sacar, por ejemplo, acá año. Sí, el año hoy ponemos acá, ¿sí? Recuerda que hoy me aparece la fecha, pero yo quiero el año de la fecha. Lo cierro los paréntesis, lo voy a restar. Es como si yo dijera acá 2013 menos la fecha de nacimiento, ¿no? Año, pero solo en año. Que la fecha de nacimiento vendría a ser eso. ¿Sí? Ahí está, ¿vale? Enter. Tiene 25 años, nació el 88, ¿no? Le voy a arrastrar la serie y ahí lo tenemos, ¿no? Acá hay algo curioso, queremos sacar, a ver, queremos sacarlo acá lo mismo, ¿no? El año, pero con otro formato, que vendría a ser de la siguiente manera, ¿no? Con otra formulita en este caso. Bueno, algo similar. En algunos va a variar. Por ejemplo, a ver, te voy a explicar de la siguiente manera. Vamos a suponer que un Alexander nació el día primero. Te voy a poner acá, te voy a variar. El 1 de enero del 88. Igual tiene 25 años. Pero Antonio nació el día 2 del 1 del mismo año, 1988, ¿sí? Tiene 25, pero este que está acá, Antonio, todavía no los tiene a los 25, porque todavía falta para el mes de... a ver, acá vamos a poner acá febrero 2. Tiene 25, pero todavía le falta para que completar los días del mes de febrero. Bueno, mira lo que te va a salir acá. Igual vamos a poner, esta función es un poco desconocida, pero te va a gustar cuando tú lo aprendas, ¿no? Si fecha, vamos a abrir el paréntesis, vamos a poner el año de nacimiento, que vendría a ser este, C7, coma, y el año actual. Bueno, le voy a poner en función hoy, ¿sí? Vale, y acá voy a poner qué es lo que queremos como resultado. Queremos el año. El año se expresa en una I en inglés, ¿no? Year, ¿no? Bueno, cierro paréntesis y como resultado me sale igual 25, porque ya pasó acá. Estamos 24, ¿no? Ya tiene los 25, pero Antonio todavía tiene 24 años, porque todavía falta días para que sea el 2 de febrero. ¿No? Más práctico, simplemente lo arrastras para el resto. Espero que te guste, amigos, este pequeño video tutorial de la parte 10.
en la cual te estoy exponiendo de una forma práctica y en la cual te agradezco por las visitas que das a este canal y a la misma vez por suscribirte, ya que es una gran ayuda para mí y espero que sigan en este mismo canal, ¿no? De corazón les agradezco a todos mis amigos de México, de Colombia, de Portugal, Alemania, de España, que a cual siguen este canal, ¿sí? Y de todo corazón muchas gracias. Hasta pronto.